Muy bien, los invitamos a que participen en el programa de hoy a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral LaNocheJEP y responder la siguiente pregunta. ¿Cree usted que responsables de crímenes graves deben primero responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz antes de participar en política? Voy a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña en nuestros estudios, está la representante a la Cámara, Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde. Bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Un gusto estar con ustedes. Alfredo Rangel, senador colombiano por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo a todos los televidentes. Está con nosotros también el senador colombiano Germán Barón Cotrino, hasta ahora desde las instalaciones del Congreso de la República, del Partido Cambio Radical. Senador, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, y muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar con nosotros. Vamos a comenzar hablando precisamente, representante Angélica, de la controversia que generó en el Congreso la presentación de una proposición. Unas voces que en el Congreso desde hace varios meses han venido pidiendo que responsables de delitos atroces no puedan participar en política hasta tanto no comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En qué consiste esa proposición que muchos la recibieron de manera inesperada? Nadie esperaba una proposición de parte de ustedes en esa dirección. No, nosotros la hemos presentado 3 veces. La hemos presentado en el 2015 cuando se discutió el Acto Legislativo para la Paz, pero dijeron, no, esto no va aquí, esto va más adelante en la JEP. La presentamos el 17 de enero, estuve viendo las gacetas de este año, en el Acto Legislativo de Paz, para que los ciudadanos sepan, Acto Legislativo de la Reforma Constitucional, dijeron, no, eso no va ahí, eso es de la estatutaria. Bueno, hoy es la estatutaria, entonces nosotros hemos insistido con Claudia López en que las 10 curules de las FARC obviamente se respetan y ellos tienen miles de personas que ya fueron amnistiadas y que pueden ocupar las curules a las que pactamos en el Acuerdo de Paz, pero los máximos responsables, es decir, los dirigentes, la cúpula de las FARC, como máximos responsables de las decisiones de esa organización, deben primero ir ante la Jurisdicción Especial y cuando ya tengan una sanción impuesta, efectiva, de 5, de 8 años, suponemos, ahí sí puedan pasar a la política. Eso en términos simples es que no podrían ocupar las curules en el primer cuatrienio, de pronto en el segundo, cuando ya estén cumpliendo la pena. Eso quiere decir que únicamente cuando sean sancionados, sin que la hayan cumplido. Si no lo han cumplido, no hay problema para ustedes. Después de que ya estén siendo sancionados y cuando la estén cumpliendo. Si no la han empezado a cumplir, ni siquiera pueden postularse. Si presentaron esa proposición, ¿por qué la retiraron? No, está ahí vigente. ¿Qué pasó? Que ayer íbamos a sesionar hasta las 5 de la tarde para que comenzara un debate sobre corrupción que citaban Robledo y Claudia. Entonces ya eran las 6:30, entonces la aplazamos, pero nosotros la hemos defendido durante 2 años y estamos listos para votarla. O sea, sigue esa proposición el próximo lunes. Cuente con nuestro voto. Nosotras lo defendemos desde la Comisión Primera de Senado y Cámara. Senador Alfredo Rangel, ¿coincide en este momento el Partido Centro Democrático con la Alianza Verde? No, yo creo que de fondo no hay una coincidencia, porque al contrario de lo que piensa el Partido Alianza Verde y los partidos de la Unidad Nacional, nosotros consideramos que los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de las FARC no deberían tener derecho a participar en política. Creemos que los miembros de las FARC que no sean responsables de ese tipo de crimen participen en política, pero que participen en política después de que hayan cumplido las sentencias que les va a imponer la JEP por otro tipo de delitos. Pero ahí hay una diferencia sustancial. Nosotros sí preferimos que, ya que les van a imponer unas sanciones que son absolutamente ridículas, como por ejemplo sembrar lechugas o regar flores los sábados por la mañana, mientras están en el Congreso, pues por lo menos que no vayan al Congreso como está ahora, que no vayan al Congreso y que se dediquen a cumplir ese tiempo de esas penas ridículas y absolutamente caricaturescas por esos crímenes tan graves y que después de ello sí vayan al Congreso. Pero lo que va a pasar ahora es que incluso si se aprueba la propuesta del Partido Verde, pues van a ser sancionados a unas penas totalmente ridículas por crímenes gravísimos y simultáneamente van a poder ir al Congreso. Es decir, senador, en el Congreso durante toda la semana y los sábados por la mañana sembrando lechugas. Pero Eso no lo vamos a aceptar. Senador Rangel, cuando ustedes dicen que están de acuerdo con que guerrilleros que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad y cumplan sus sanciones ante la JEP,
sí puedan participar en política, ¿no están reconociendo de alguna manera la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido un punto en el cual el Partido Centro Democrático siempre ha cuestionado y no ha estado de acuerdo? No, de ninguna manera. Seguimos considerando que la JEP es un esperpento, que es una violación a la institucionalidad democrática de la justicia colombiana. Esta es una justicia totalmente paralela, por encima de la justicia ordinaria, sin ningún tipo de control, absolutamente ilimitada en el tiempo y con magistrados vitalicios. Esto es una afrenta y un rompimiento total de la institucionalidad. Y por esa razón, pues no vamos a estar de acuerdo con esto de la JEP, que finalmente es una justicia totalmente politizada, hecha para darle impunidad a las FARC y para perseguir a los miembros de la fuerza pública y a los civiles que estuvieron en contra o combatieron a las FARC durante décadas anteriores. Senador Germán Barón Cotrino, ¿cuál es la posición de Cambio Radical frente a esta propuesta que hace el Partido Verde? Una propuesta que en otros matices han presentado también otras colectividades políticas en el Congreso. Bueno, el día de ayer había presentado una propuesta en el mismo sentido el representante de Cambio Radical, Abraham Jiménez, pero la tenía yo también en el mes de junio cuando iba a ser coordinador ponente de la estatutaria de la JEP y por un veto que me impone las FARC, era lo que decían los medios de comunicación, me quitan esa condición, habiendo sabido el gobierno que tenía reparos, dentro de los cuales el más importante, en mi opinión, es este, porque creo que a pesar de que existe una mención en el Acuerdo de La Habana sobre el tema de participación en política, hay que entender que no está claro y que lo tiene que desarrollar la ley estatutaria. Pero la lógica y la viabilidad política del proceso está sometida a esa proposición, en mi opinión, porque ningún colombiano acepta que una persona que ha cometido, sea cual fuere su extremo, si de derecha o izquierda, un delito de lesa humanidad, una masacre, una violación, pueda concurrir a representar la institucionalidad sin haberse sometido a la Justicia Especial para la Paz. En ese sentido, yo he venido siempre manifestando también esa posición y por eso compartí ayer cuando vi esa propuesta que presentó la senadora Claudia López y la representante Angélica, el contenido de la misma. Siempre lo he venido insistiendo, insinuando y diciendo que es necesario que se aplique de manera muy rápida esa Justicia Especial para la Paz. Y termino con esto. Recuerde que desde el mes de junio hubiéramos podido avanzar y haber iniciado un juzgamiento desde la cúpula de las FARC hacia abajo y desde los agentes del Estado, según su jerarquía, de arriba a abajo, para habilitarlos o para que hubieran cumplido esa sanción y hubieran quedado con la posibilidad de presentarse, pero como no se le dio por parte del gobierno la prioridad, es obvio que ya por tiempo casi que es imposible lograrlo antes del próximo proceso electoral. Representante Angélica Lozano, ¿cómo están en este momento las cargas en el Congreso? ¿Es posible que, tal y como usted nos lo acaba de explicar, el próximo lunes ustedes van a volver a presentar esta proposición? Muy seguramente será sometida a discusión. Hemos encontrado que muchos partidos coinciden en esencia con lo que ustedes plantean, porque han hecho propuestas similares, lo ha hecho Centro Democrático, lo ha hecho Cambio Radical. ¿Hay posibilidades que realmente en la ponencia final se ha tenido en cuenta esta proposición que ustedes plantean? Pues va a ser a voto limpio. Para que los ciudadanos entiendan, estamos sesionando la Comisión Primera de Cámara y de Senado al tiempo. En Cámara hay una mayoría del gobierno y que aprueba la participación inmediata. En la Comisión de Senado, de la que hacen parte tanto los senadores Barón y Rangel que están acá, hay una oportunidad, porque allá son solo 19 senadores. Y yo creo que para que sea aprobado necesitan 10. Yo creo que el voto de Juan Manuel Galán del Partido Liberal va a ser definitivo. Si el senador Galán apoya posturas que, como ha visto, hay matices, coincidimos aquí con Barón y en alguna medida con Rangel, define, en mi opinión, Juan Manuel Galán, y también dependeríamos, ahí sí como en el fútbol, cuando se hacen las cuentas de que fulano pierda, fulano gane, bueno, dependería de la vagancia, que alguno de los senadores de la U o conservador falte. Por ejemplo, hoy se levantó la sesión a las 3 de la tarde porque se necesitaban 10 y solo había 9 porque varias personas ya se habían ido. Entonces yo lo veo posible y yo creo que Juan Manuel Galán tiene buena parte de posibilidades de ayudar. Representante, hay un punto que ustedes han planteado y lo han dejado claro, que
no es necesario haber cumplido la sanción, sencillamente con que la Jurisdicción Especial para la Paz falle o emita una sentencia, ya con esa sentencia ya podrían participar en política. ¿Por qué ustedes la dejan solo hasta la sanción y no más bien cuando la cumplan? No, nosotros decimos específicamente que la esté cumpliendo. De aquí a que empiece a funcionar los tribunales y las salas puede pasar 1 año o año y medio. Lo que dura el proceso puede durar, supongamos, 2 años. Entonces le fijarán la sanción, supongamos 8 años. Lo que nosotros decimos es que ya tiene que estarse cumpliendo, es decir, ya tiene que haber cumplido al menos una parte de la pena. Cumpliéndola como congresistas, por ejemplo. Podría ser, pero tiene que llevar un tiempo de cumplimiento, si no, no podrían participar. Senador Rangel, en ese punto en particular ustedes ya, la proposición de ustedes va en otra dirección, ¿no? Es decir, definitivamente que responsables de delitos de lesa humanidad no puedan participar en política. Pero frente a esas voces que consideran que por lo menos deben participar en política en el momento en el que ya sean sancionados, ¿ustedes no comparten esa posición tampoco? No, nosotros primero creemos que la negación de los derechos políticos a los responsables de los peores crímenes que se pueden imaginar, porque ofenden no solamente a la sociedad, al país, sino a la humanidad entera, masacres, violaciones, reclutamiento de menores, desaparición forzosa, desplazamiento forzoso, minas antipersona, etcétera, etcétera. Los responsables de esos crímenes no deberían ser los representantes del pueblo en el Congreso, no deberían tener la legitimidad para gobernar un municipio o un departamento. Debería ser parte del castigo, como lo dice alguna jurisprudencia internacional, por ejemplo, la fiscal Bensudo de la Corte Penal Internacional. Deberían negársele esos derechos, así como se le niega el derecho a toda persona que haya pagado una pena de cárcel. No puede volver a participar en política. Pero dado que ya la cosa está así y que se les van a imponer unas sanciones absolutamente ridículas con relación al daño que han hecho, que por lo menos paguen esas sanciones antes de ir a el Congreso o antes de ser candidatos a alcaldías o a gobernaciones. Esa es, digamos, básicamente nuestra diferencia en este punto, porque hay otra inmensa cantidad de puntos, por ejemplo, los reincidentes. Los reincidentes, el criminal que vuelve a reincidir, a cometer otro delito, no va a salir de la JEP, va a seguir gozando de los beneficios de la JEP, no se va a la justicia ordinaria. Eso es absolutamente increíble. El que cometa un delito, cualquiera que sea, debería perder todos los beneficios de la Justicia Especial para las FARC e incluso sentenciarse por los delitos que haya cometido con anterioridad. Senador, esa sí es garantía de no repetición. Ese punto lo vamos a debatir. Sí, eso no es verdad. Eso ya se aprobó. Cualquier reincidente, sí, cualquier desertor tiene que irse a la justicia ordinaria. Pierde todos los beneficios. No entendieron la propuesta del fiscal. Esta mañana hubo un debate y no entendieron la propuesta Senador del fiscal. Germán Barón Coutinho, frente a este punto en particular, ¿qué opinión tiene usted? Hoy el fiscal ha logrado que en la ponencia, que será discutida el próximo lunes en el Congreso, fuese incluido ese punto en particular, que disidentes, inclusive reincidentes, no pudieran acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Esto finalmente cómo quedó en lo que discutirá el Congreso este lunes? El fiscal presentó esa serie de modificaciones porque entendió que había ambigüedad en la forma en que está redactada la ley estatutaria. Logró llegar a un acuerdo con el gobierno en donde, como dice la representante, se estableció con suma claridad que una persona reincidente, un disidente, no puede ser sujeto de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Y no puede ser sujeto porque la estructura en la cual está montada todo el proceso tiene 3 partes fundamentales: verdad, reparación y no repetición. Si se rompe la no repetición, que es una reincidencia, pues es obvio que no puede ser beneficiario de una justicia especial para la paz que tiene condiciones mucho más benévolas que la de la justicia ordinaria, de tal manera que en mi opinión, con esa nueva proposición que presenta el fiscal y que estudiaremos el día lunes o martes, queda superada esa dificultad. Pero yo quiero recabar sobre el hecho de que estructuralmente el proceso, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, tiene una falla fundamental recogida en esa propuesta de Abraham Jiménez y de la senadora Claudia López y Angélica Lozano.
cuando Abraham Jiménez recoge una afirmación que se hizo de tiempo atrás en una plenaria de Senado por el doctor Galán y por mí, lo que recoge es esa misma inquietud. Y lo digo desde el punto de vista jurídico por esto, porque representante Angélica, no serían ni siquiera 2 años. Recuerde que el artículo 79 al que yo hice alusión ayer establece que la compulsa de copias tiene periodos desde 6 meses hasta 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ese término se pueden compulsar copias para iniciar los procesos. Pero recuerden que hay un problema también estructural y muy grave. Para que se inicie y para que se dé comienzo a un juicio, deben pasar por la Comisión de la Verdad. Mientras pasan por la Comisión de la Verdad, elaboran las actas, se compulsan las copias, que en el artículo 79 hablan de 6 meses a 3 años, podrían perfectamente incluso agotar su periodo legislativo, cosa que ningún colombiano, creo yo, está dispuesto a aceptar, porque mientras no se sometan, o mejor, si sometiéndose es complejo, ese sapo, como le han denominado, de tragar, es difícil de tragar, sin someterse sí es completamente imposible. Y por esos tiempos que explico, es difícil que vayan a poder someterse. Esa es la razón por la que yo he venido insistiendo que dejaron que parte de la estructura de este proceso diera al traste con lo que es toda la mecánica que se está utilizando. Brevemente, desde la perspectiva de Cambio Radical, ¿la participación en política debe darse después de que se cumpla la sanción o durante el tiempo que se esté cumpliendo esa sanción, tal y como lo plantea el Partido Verde? Mire, lo que dice el acuerdo, que es la base, es que ninguna aplicación o cumplimiento de pena de la Justicia Especial para la Paz inhabilita para participar en política. Yo entendería que es con el cumplimiento de la pena. Pues, senador, vamos a ver precisamente este punto que acaba de plantear el senador Rangel, y también ahorita vamos a escuchar la posición de la representante de la Cámara, Angélica Lozano. El fiscal general, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y los ponentes del proyecto que reglamenta la Justicia Especial para la Paz se han reunido este miércoles con el presidente Juan Manuel Santos. En ese encuentro, el gobierno aceptó varias recomendaciones que el fiscal había hecho a esta Justicia Especial. Testaferros, disidentes, desertores y quienes sigan dedicados al narcotráfico perderán los beneficios que otorga la JEP y serán competencia de la justicia ordinaria. Las horas que se viven en el Capitolio son clave frente al futuro de la denominada Justicia Especial para la Paz. Aunque en los últimos días las mayorías de la Unidad Nacional han tratado de acelerar el proceso de aprobación de los artículos que constituyen la JEP, existen observaciones y reparos frente a este modelo de justicia transicional que dificultan el trámite. 15 de esas observaciones las hizo Néstor Humberto Martínez, quien desde que asumió los hilos de la Fiscalía General ha dejado claro que mantendrá su ojo vigilante frente a algunos aspectos de este sistema especial que a su juicio no están claros. Tras un encuentro con el Gobierno Nacional y con los ponentes del proyecto de ley que reglamenta la JEP, llegaron a un acuerdo para hacer algunas precisiones a la iniciativa. Tenemos un acuerdo fundamentalmente en cuáles van a ser las competencias de la JEP y cuáles van a ser las competencias de la jurisdicción ordinaria en materia de disidentes, reincidentes y desertores. Una de las observaciones del fiscal era que se especificara cuándo los guerrilleros desmovilizados tenían que acudir a la Justicia para la Paz y cuándo a la jurisdicción ordinaria. Sobre los disidentes, el fiscal afirmó que ha quedado claro que no quedan en el régimen de la Justicia para la Paz y como es apenas natural, no tendrán ninguno de sus beneficios, al igual que los reincidentes cuando así suceda. Los reincidentes, en tanto reincidan, quedan sometidos al régimen de la JEP y, de acuerdo con las infracciones que cometan, se establecen las sanciones máximas. Entre sus observaciones, el fiscal apuntó al tratamiento que se le debe dar a los guerrilleros, que se les descubra que ocultaron bienes a través de testaferros y el futuro de estos activos. Queda establecido ciertamente que habrá un incumplimiento grave si no se informa teniendo conocimiento de ello, porque todas estas configuraciones parten del tipo del dolo. Hemos extinguido bienes de las FARC en los últimos 3 años por 1.8 billones y solo este año llevamos 800.000 millones de pesos.
y tenga la plena convicción por el inventario y los operativos que estamos haciendo que vamos a pasar de lejos del billón de activos de las FARC incautados y que no formaron parte de ese inventario. El fiscal general también aseguró que otro de los acuerdos establece que los delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad al 1 de diciembre del año pasado quedarán por fuera de la JEP, al igual que el tráfico de drogas practicado de forma continuada. Congresista Angélica Lozano, ¿esto quiere decir que el gobierno acepta en esa ponencia que perderán beneficios de la justicia transicional todos aquellos guerrilleros que hagan parte de las disidencias, que deserten, que tengan dineros ilegales que quizás no reporten en esos inventarios o inclusive que sigan con actividades de narcotráfico? Sí, por supuesto que sí. Un reincidente, un desertor va a la justicia ordinaria, la competencia de la Fiscalía, y eso quedó absolutamente claro. Yo quiero devolverme a un tema. Yo ayer le decía al Congreso, le decía, tenemos dos opciones, o es el Congreso representando a la gente el que le pone el límite a la participación inmediata de los directivos de las FARC, o lo hará la Corte, porque tengo certeza que la Corte no va a permitir la participación inmediata. Desde el 2014 la Corte emitió un fallo muy claro donde dice que no pueden entrar a la participación política quienes aún no hayan tenido la sanción por los delitos graves cometidos en el conflicto armado. Entonces el Congreso lo que tiene es que hacer su trabajo y no pasarle la pelota a la Corte, porque sería penoso que sean ellos los que corrijan si el Congreso no lo hace. Senador Rangel, ¿usted por qué tiene dudas frente a este punto en particular? ¿Usted asegura que eso no quedó del todo claro en la ponencia? No, mire, para que los televidentes tengan la idea clara, los disidentes son los que nunca entraron al proceso, pues esos no van a tener los beneficios de la JEP, eso es claro. Los desertores son los que entraron al proceso y después se salieron para volver otra vez a las FARC o a algún grupo armado irregular, son los desertores. Y los reincidentes son los que se mantienen dentro del proceso desmovilizados, pero vuelven a cometer delitos. Esos reincidentes que vuelven a cometer delitos, lo dijo el fiscal claramente, se mantienen dentro de la JEP, pero se les ponen las sanciones ordinarias de la JEP, porque hay tres tipos de sanciones dentro de la JEP. Las propias, que es sembrar lechugas, las alternativas, que son entre 5 y 8 años de cárcel, y las ordinarias, que son entre 15 y 20 años de cárcel. Para que nos aclaremos, si un violador en las FARC, que merecería 60 años de cárcel, va a la JEP, le ponen, digamos, a sembrar lechugas durante 2 o 3 años. Reincide, ¿qué pasa? En lugar de irse para la justicia ordinaria, donde le aplicarían 60 años, se queda dentro de la JEP y le aplican las más altas sanciones de la JEP, que son 20 años. O sea, ese violador, en lugar de tener 60 años de cárcel, va a tener 20 años. Es decir, sigue gozando de beneficios y de rebaja de penas, así sea reincidente. Eso lo explicó hoy muy claramente el señor fiscal y el Partido Verde no lo entendió, porque cuando el fiscal dijo que eran las penas ordinarias, ellos creyeron que eran la justicia ordinaria, lo cual no es verdad. Debo hacer una pausa brevemente, representante. No, ningún violador va a sembrar lechuga. Los violadores tienen que aplicársele la máxima sanción, que es la que le explicó, 20 años. Si 20 años. ¿Qué pasa en la justicia ordinaria? No, si ellos reconocen la violación, van a sembrar lechugas. No, porque los delitos sexuales no acceden a beneficios. Si no la reconocen, si van a un juicio y se los vencen, entonces van a la cárcel. Para los delitos sexuales, para genocidio, para los delitos más graves, no opera la reducción de la sanción. No, aquí no se han hay, enterado. no los pueden delitos de acceder. lesa Y aquí hay humanidad, un punto. todos los delitos de lesa humanidad tienen esos beneficios. El 99% de los violadores en la justicia ordinaria, es decir, en la de la Fiscalía, están en la impunidad. Aquí, en el marco de la sanción de la violencia sexual en el conflicto, pueden terminar con penas de 20 años de cárcel. Privación de libertad. Senador Barón Cotrino, frente a ese punto, ¿cuál es su opinión? Mire, yo lo que creo es que en esto es clara la posición del fiscal, no aceptar que ningún reincidente pueda ser sujeto de las penas de la Justicia Especial para la Paz. Son las penas ordinarias. No hay posibilidad de que se acoja a esas penas, así entendí la explicación del fiscal y por eso me parece que va en el sentido adecuado. Sería ilógico que quien viola uno de los principios esenciales, que es el de la no repetición del hecho que está por fuera de la ley, termine siendo beneficiario de una
de una reglamentación benévola para ese delito en comparación con la ordinaria, y así lo explicó el fiscal. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes invitarlos a ustedes a que sigan participando. Más adelante estaremos leyendo los mensajes que ustedes nos envían a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. La siguiente pregunta: ¿creen ustedes que responsables de crímenes graves, de crímenes atroces, deben primero responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz antes de participar en política? Una pausa, ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.